Master. Hola, hola. Hola. No me acuerdo. Buenísimo, te escucho, Lalo, pero no te veo. No sé si tengas activada tu cámara. A ver, que se te activa la cámara, hijo. Ahí está, buenísimo. Es todo. Oye, pero Por ¿estamos fin. ya en línea o...? Sí, estamos en vivo. Ah, bueno, entonces para comportarnos. ¿Eh? No, pues es una charla entre colegas, como charlamos habitualmente. Ok, Te Mario. veo bien, ¿no? Muy bien. Te ves bien, te ves bien. Excelente. Voy a Bueno, acomodarme aquí un poquito esto. bueno, pues Déjame, ¿le podré subir aquí el volumen? Hijo, sí, no escucho bien. yo te escucho súper bien, ¿eh? No sé si tú me escuchas a mí bien. O, o me quito los audífonos. A ver, ¿sí? Como quieras. Yo te escucho bien. Yo creo que en la Ya, transmisión va a salir bastante bien. sálvale. Sí, te escucho bien ya, ya mejor. Excelente, muy bien. Pues nada más para presentarte, Master, para hacerte los honores. Igualmente, sí, ¿no? El honor es mío, Eduardo, Mario. Eduardo Flores Pompa y yo crecimos juntos en Culiacán, Sinaloa. Estuvimos juntos desde la secundaria, lo recuerdo perfectamente. Y nos volvimos a encontrar, bueno, cada quien ya fue la prepa, tú hiciste la universidad en Guadalajara, yo hice la universidad ahí en Culiacán, y nos reencontramos en Monterrey muchos años después, en la especialidad. Ahí estuvimos en Monterrey, hicimos ginecología, y Eduardo se fue a hacer oncología ginecológica en el Centro Médico de Occidente, ¿correcto? Es correcto, sí. Te aventaste 3 años más ahí de especialización en oncología ginecológica y has hecho varios cursos y talleres y preparaciones especiales en oncoplástica, que es Es como una correcto, sí. cirugía que lleva a otro nivel, ¿no? La cuestión ginecológica, contexto de los resultados, ¿no? Los resultados estéticos, cosméticos, para la paciente funcionales, ¿no? También, y Sí, con buenas tasas de éxito en cuanto al tratamiento de cáncer, ¿no? La curación a 5 años. es correcto. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí platicando un poco al respecto de eso, Lalo. Y pues vamos entrando ahí un poquito en materia, ¿no? Para poner un poquito el contexto del cáncer en el mundo, en México, si te parece bien. Y Sí, después platicamos pues yo creo que de uno de los mitos, ¿no? Un poquito más arraigados, ¿no? Sobre la mastografía, los estudios de tamizaje, y platicamos de otras cositas. ok, Mario, me parece excelente. Bueno, Muy bien. pues empezamos la charla, ¿no? La plática, pues con cosas, creo, puntos importantes de interés de las personas. Pues el cáncer de mama, pues tenemos que es el tumor maligno más frecuente en las mujeres en el mundo y la primera causa de muerte por cáncer, ¿no? Estoy hablando pues de mujeres. Y se estima alrededor de 1.7 millones ya actualizado, antes eran 1.3, ya actualizados 1.7 millones de casos nuevos cada año, ¿no? Y fallecen 522,000 mujeres por esta enfermedad. Eso es a nivel mundial. Y en México el cáncer de mama pues ha tenido un incremento constante en su incidencia y en su mortalidad en las últimas 3 décadas. Esto es de lo que se ha analizado y lo que están en los reportes, ¿no? Antes de la década de 1970, pues no se conocía o no se estudiaba tanto o no se le podía dar tanto énfasis en el análisis de esta situación, de la enfermedad, pues en general. Entonces, pero ya a partir de 3 décadas en adelante ya se conoce un poco más sobre su incidencia y su mortalidad y se ha visto un incremento en ella, y de la cual ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? Entonces también tenemos que en México, pues ha habido también un incremento constante en la esperanza de vida. Estoy hablando de esperanza de vida en general. Las personas actualmente pues vivimos
vivimos más, mujeres y hombres. Más o menos el promedio de la expectativa de vida son 77 años para las mujeres, 75 años para los hombres, y como somos una población que se supone pues estamos viviendo más o vamos a vivir más tiempo, pues también va a incrementar la incidencia de esta enfermedad, ¿no? Como somos una población que va a envejecer, el envejecimiento poblacional también va a aumentar la incidencia hablando de cáncer de mama, ¿no? Entonces, y lógicamente también, pues como somos una población que va a envejecer, pues las pacientes, va a haber más pacientes en edad de riesgo, que son principalmente pacientes mayores de 40 años, ¿no? Entonces, en México, pues el cáncer de mama, el diagnóstico de cáncer de mama, el promedio de edad en las mujeres es de 52.5 años, de 52 años. Y la incidencia, pues, aumenta proporcionalmente a razón de la edad, ¿no? Lo que ahorita estamos platicando, ¿no? Vivimos más, va a haber más pacientes, digo, afortunadamente va a haber más pacientes de edad más avanzada, y esto hace que incremente también con la edad el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Qué más? Bueno, en nuestra población, también el cáncer de mama en mujeres, se ha visto el cáncer de mama en mujeres que son menores de 40 años, ya hablamos de que el promedio son 52 años que se detecta, mayores de 40 años hay más riesgo, pero hay una población que son menores de 40 años, las pacientes jóvenes, y en nuestra población se ha visto también que es un poco más aumentada que la población norteamericana y la europea, teniendo más o menos el 13.3% de las pacientes con cáncer de mama son menores de 40 años. Bueno, eso sería como para hablar así un poco o para entender el impacto de la enfermedad en nuestro país y en el mundo, ¿no? No sé, Mario, si tengas algo que agregar a ese respecto, y me iba a pasar de ahí a los factores de riesgo. Aterrizando esa información o esa estadística, creo que ahí es donde muy acertadamente muchas guías recomiendan la exploración, la autoexploración y la exploración clínica por un especialista a partir de los 25, si no me equivoco, recomiendan hacerlo Sí. como de una manera ya rutinaria. Sí. Y a partir de los 40 ya se recomienda hacer la primera mastografía. Digo, aterrizando esta información que nos acabas de dar a la práctica, ¿no? O sea, ¿cuándo a ir una paciente a un chequeo ginecológico específicamente de mama, ¿no? Ok, sí, las recomendaciones aquí es que todas las mujeres a partir de los 18 años, ellas hagan su autoexploración mamaria, y así como lo dijiste tú, a partir de los 25 años acudir a su ginecólogo para su revisión mamaria, su revisión clínica mamaria a partir de los 25 años de edad. Y en pacientes que son asintomáticas, a partir de los 40 años, pues la recomendación es hacer mastografía de manera anual, ¿no? Y aquí también entra en pacientes con factores de riesgo conocidos o con enfermedad mamaria, ¿no? Patología mamaria, aunque sea benigna, pues ya cuando son menores de 40 años o inclusive menores de 35 años, pues el ultrasonido mamario sería como el estudio ideal, ¿no? Para valorar a las pacientes. Y igualmente también pacientes mayores de 40 años que tengan, o menores también, que tengan una densidad mamaria muy incrementada, el hacer las dos cosas, tanto mastografía como ultrasonido mamario, aumenta la sensibilidad para detección también oportuna de lesiones, ¿no? Hacer las dos cosas, no solamente la mastografía, sino hacer mastografía más ultrasonido mamario complementario. Esto aumenta en esas pacientes en especial con densidad mamaria muy incrementada hasta más del 85% de sensibilidad con los dos estudios. Buenísimo. Sí, ahora por eso se ofrecen comercialmente hablando, se ofrecen como un paquete, ¿no? Mastografía y ultrasonido. Ajá, como sí. complemento. Sí, ajá, sí, así es, sí, ayuda muchísimo. No, la realidad es que no todas las pacientes lo necesitan las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Claro. Hay pacientes con densidad que no tienen, o sea, que su tejido mamario es más graso que fibroso, ¿verdad? Que tienen menos tejido fibroglandular. Y esas pacientes con simplemente hacerse una mastografía y una exploración clínica
es suficiente, ¿no? Pero sí va a haber pacientes en las que la densidad mamaria está incrementada y ahí sí la recomendación tiene que ser las dos cosas, ¿no? Y hay otros métodos de estudios, ¿no? También de mama que, bueno, estos entran aparte, ¿no? Pero igual cuando hay dudas, aún teniendo mastografía y ultrasonido mamario o la clínica y aún todavía queda la duda de alguna lesión sospechosa, pues ya, bueno, ya se puede recurrir a otros tipos de estudios más especializados, como puede ser una mastografía que es como, hace cortes como tomográficos, que se llama tomosíntesis, es como si fuera un tipo tomografía, pero en mastografía. Esa se llama tomosíntesis, que es un estudio que tiene todavía más sensibilidad que la mastografía, y la utilizamos en pacientes jóvenes y con mamas densas, y también, pues bueno, la resonancia magnética, ¿no? Si no es en su defecto, la resonancia magnética también es un muy buen estudio que lo pedimos en pacientes bien seleccionados. Claro, pero bueno, el tamiz sigue siendo la recomendación, básicamente arriba de 40 mastografía, antes de los 40 ultrasonido. Ok, y algo importante, bueno, que me parece para la población, ¿verdad? Para las pacientes, es que, bueno, de la autoexploración mamaria, que comienzan a hacérselo a los 18 años, la recomendación también viene que sea 7 días después de la menstruación. Ahí es hacérsela de manera mensual, ¿no? Una vez al mes, no necesitan hacerlo diariamente, con que lo hagan una vez al mes, y 7 días después de la menstruación, que es lo recomendable cuando el tejido mamario está menos estimulado, ¿no? Y además, pues, en cuanto a tamizaje, creo que son las cosas más importantes, ¿no? Así como lo comentaste, ¿vale? Claro. Oye, Lalo, la elastografía, ¿qué hay de la elastografía? Ok, la elastografía es una herramienta muy útil también. La elastografía es una herramienta útil que se realiza por medio del equipo de ultrasonido, y es una técnica que se utiliza para ver la densidad de algún nódulo de sospecha o que queramos evaluar mejor. Entonces, esto nos hace ver la dureza de los nódulos, qué tan duro o qué tan blando es ese nódulo. Entre más dureza tenga o entre más duro sea el nódulo sospechoso, pues más riesgo hay de que sea una enfermedad maligna, ¿no? Pero es una herramienta así importante que la utilizan mucho los radiólogos, principalmente cuando hacen los estudios de ultrasonido mamario y ven una lesión como un fibroadenoma, o es un fibroadenoma típico y tienen ahí sospechas. Entonces utilizan tanto la elastografía, igual también checan la flujometría con Doppler a ver si está asociada a vascularidad del nódulo, ¿verdad? Entonces sí, es un estudio muy importante también, ¿sí? Herramienta valiosa. Buenísimo. Oye, Lalo, ¿querías comentar sobre los factores de riesgo antes de pasarnos ahí a otras cosas? Ok, sí, bueno, también creo que es una parte importante, sí, son cosas así muy puntuales, muy importantes, y de interés, creo, pues de las personas que nos ven. Y bueno, los factores de riesgo, bueno, los podemos dividir en factores de riesgo biológicos, los factores de riesgo que están relacionados a la fertilidad, ¿verdad? Y pues los factores de riesgo del estilo de vida, ¿no? ¿Verdad? Así podemos como que dividir los factores de riesgo principales. Hablando de los factores de riesgo biológicos, pues primero que nada, pues ser mujer, ¿verdad? Porque también existe cáncer de mama en el hombre, pero es por mucho más común el cáncer de mama en la mujer. Entonces, eso sería un principal factor biológico, ¿verdad? La edad avanzada, ahorita hablamos también, entre más edad tenga la paciente, pues es mayor el riesgo de padecer cáncer de mama, ¿no? Entonces, ser mujer, edad avanzada, el tener una historia personal o familiar de cáncer de mama, principalmente familiares de primer grado, ¿no? Pero familiares de segundo grado también cuentan, pero siempre cuando interrogamos a una paciente, lo primero que preguntamos es si hay antecedentes oncológicos, primero papá, mamá o hermanos, ¿verdad? Y ya después ya nos pasamos a los tíos y pues a los abuelos, ¿verdad?
Y bueno, ese es otro factor de riesgo para padecer cáncer de mama. Otro factor de riesgo es aquellas pacientes que ya hayan tenido lesiones mamarias en la cual se les realizó una biopsia y hayan tenido lesiones con atipias, atipias celulares, ¿verdad? Lo que, principalmente hiperplasia ductal atípica, ¿no? Entonces, es otro factor. O que hayan padecido también un cáncer de mama in situ. Tiene mucho más riesgo una paciente con cáncer de mama in situ padecer un cáncer de mama invasor, ¿verdad? Lógicamente. Oye, Lalo, un ejercicio ahorita aprovechando que tocaste el tema de estos factores de riesgo. Factores de riesgo familiares, con uno o más familiares con cáncer de mama, este grupo o población se beneficia, obviamente, de hacer una prueba de la mutación de los genes Ajá, sí. 1 y 2. Sí, ¿Tú lo ajá. recomiendas bajo este contexto? ¿Lo haces en tu práctica ahí en Culiacán? Ajá. Sí, esto aquí, cuando uno tiene una paciente, pues tenemos que primero evaluar a la paciente si se considera una paciente de alto riesgo, ¿verdad? De alto riesgo para padecer una mutación genética, ¿no? Debido a que no, pues uno es un estudio barato, no es un estudio barato, es un estudio costoso y tenemos que seleccionar bien a las pacientes. Si se les no hay muchos lugares en nuestro país donde se haga y muchos pacientes se lo llegan a hacer o en la Ciudad de México o se lo llegan a hacer en Estados Unidos. Y vuelvo a repetir, en pacientes bien seleccionadas y que nosotros consideramos como que son de alto riesgo para padecer una mutación genética, ¿no? Entonces, un ejemplo, pues, ahorita lo que mencionaste, pues, o sea, un ejemplo sí son los antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? O sea, que tenga, no necesariamente cáncer de mama, ¿no? Pero lógicamente si se toma en cuenta si son pacientes con familiares que hayan tenido cáncer de mama o un cáncer relacionado, ¿verdad? Un cáncer relacionado también, una neoplasia relacionada como pudiera ser de ovario, de páncreas, de vía biliar, de colon, gástrico, próstata, endometrio, melanoma, ¿no? Entonces, eh, uno engloba al tipo de paciente que pueda tener una mutación genética. Nos interesa saber pacientes también que tienen, o sea, ya conocidas de cáncer de mama para saber si tienen esa mutación para también actuar sobre otros órganos, ¿no? Hablando de un ejemplo, de una paciente con cáncer de mama que le dio antes de los 40 años y tiene a su mamá con cáncer de mama, tiene un alto riesgo de tener una mutación genética. Entonces, a esa paciente no solo le tratamos el cáncer de mama, ¿no? Sino hacemos tamizaje ya para una paciente con una mutación conocida para cáncer de ovario y podemos actuar haciendo forectomía, salpingoforectomía bilateral, posterior a que tenga su paridad o a los 40 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que esas pacientes ya conocidas, ahora sí con una mutación genética, pues tienen un riesgo muy grande dependiendo si el tipo de gen que no nomás es BRCA1 y 2, pero esos son como los más conocidos y los más importantes, tienen un riesgo aumentado muy grande para tener cáncer de mama y muy alto también para tener cáncer de ovario, ¿no? Y este riesgo alto, pues, para cáncer de mama es acumulado conforme a la edad. Una paciente entre más edad tenga con una mutación genética conocida, pues va a tener una mayor incidencia o posibilidad de padecer cáncer tanto de mama, pues como de ovario, ¿no? Entonces, pues sí es importante conocer el factor heredofamiliar, ¿verdad? Heredofamiliar y así como también lo que dijimos, una paciente ya conocida con cáncer de mama, menor de 40 años, es una paciente que uno sospecha, ¿no? Sospechas que pueda tener mutación genética o también pudiera ser una paciente con cáncer de mama con dos tumores al mismo tiempo también, sincrónicos, o con dos cánceres de mama, no al mismo tiempo, sino en el paso de los años, metacrónicos, o sea, que tenga un cáncer de mama lado izquierdo y cáncer de mama lado derecho. Es una paciente con posible mutación genética. O pacientes con cáncer de mama multifocal o multicéntrico, ¿verdad? También
sospechas que puede haber mutación genética, ¿verdad? O pues principalmente eso, también hay pacientes que tienen familiares que han tenido, que hay el antecedente familiar de cáncer de mama en el hombre también. Eso casi se considera también que una paciente de alta sospecha de mutación genética. Entonces, son pacientes bien elegidas, ¿no? Bien elegidas. Ahora, sabemos también que el cáncer de mama de tipo hereditario, el porcentaje es menor, ¿no? La mayor incidencia de cáncer de mama se da en pacientes que no tienen relación familiar, ¿verdad? Claro, o sea, que no haya antecedentes de cáncer de mama en la familia no las exenta, ¿no? Es correcto, sí, así es. Ajá. Claro. Okay. Bueno, continuamos con los factores de riesgo, pues ahorita hablamos de mujer, edad avanzada, historia personal, de lo que estamos hablando ahorita, familiar, antecedentes de biopsia con atipias, la vida menstrual, máster, vida menstrual, aquellas pacientes con una vida menstrual mayor de 40 años, lo que pudiéramos decir que empezaron su primera menstruación antes de los 12 y terminaron, terminaron de arreglar su menopausia después de los 52, ahí ya hace una paciente con un factor de riesgo biológico, ¿verdad? Eso es un factor de riesgo biológico. Y bueno, pacientes hace rato tocamos el tema de la densidad mamaria, pacientes con densidad mamaria aumentada, se conoce que tienen un cierto riesgo más que las pacientes que no lo tienen así, e inclusive también riesgos de no detección oportuna de una lesión igual por la densidad mamaria, ¿no? Así más Otro difícil el de... factor, sí, más difícil, correcto. Otro factor, digo, importante, pues ahorita lo tocamos, biológico, pues es ser portador de una mutación genética, ¿verdad? Eso creo que son los factores biológicos, ¿no? Ahí nos pasaríamos después a los de fertilidad, ¿no? Que esos son las pacientes que no han tenido bebés, no ligesta, o que no lactaron, también, no lactaron. Ahí tenemos ahí pacientes que su primer embarazo lo tuvieron después de los 30 años, bueno, ahí son factores de riesgo simplemente, no significa que quien haya tenido su bebé después de los 30 años va a tener cáncer de mama, pero se considera, ¿no? Nada más. Algo muy bajo, pero se considera. Las pacientes que han tenido terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, mayores de 5 años, ahí a lo mejor tú nos puedes, o podrás saber un poco más ese dato también de la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Hay quienes dicen que más de 10 años, más de 5 años se consideran. Igual la obesidad, el sedentarismo, pues vivimos en un país que la obesidad somos primeros lugares a nivel mundial de pacientes con obesidad y sí se considera pues un factor importante el sedentarismo, no hacer ejercicio, consumir alcohol, también está dado dentro de los factores de estilo de vida, ¿verdad? Que eso es importante para la población porque también el mensaje ahí sería, bueno, cuidar lo que comemos, hacer una buena dieta, hacer ejercicio diariamente, lo que todos pues intentamos hacer en el día a día para disminuir riesgos de enfermedades, ¿no? Tanto de cáncer como cardiopatías, de ¿no? otras, claro, de Otras obesidad, enfermedades, de sí. Ajá. hipertensión, sí, claro, sí. Buenísimo. Sí, ¿Qué más, Mario. Master? La mastografía, bueno, pues ya tocamos el tema, quién y a partir de cuándo, ¿no? Y como herramienta de Ajá. tamizaje, ¿no? Sí. ¿Qué más? No sé Bueno, si quieres con que los respecto pasemos. pues con respecto a la oportunidad, ¿no? Del diagnóstico temprano, que al final de cuentas las campañas de salud pública y toda esta promoción y hacer estas fechas como de concienciación, ¿no? De cáncer de mama son específicamente para promover esta información, que la gente conozca y vayan y se hagan el estudio, ¿no? Y el estudio es para pescar a los casos asintomáticos antes de pasar a una Sí. etapa clínica avanzada, y es donde hay muchísima oportunidad en cuanto a los diagnósticos curativos, ¿no? Menos agresivos, menos radicales, ¿no? Y ahí es Sí, donde hay así un es. montón de oportunidad en lo que tú te has estado especializando en los últimos años.
Cuéntanos un Sí, poco más de eso. sí, bueno, eso sí es muy importante. De eso depende, del diagnóstico oportuno, depende de qué tratamiento nosotros podamos ofrecerle a la paciente, ¿no? Entre ellos tenemos la cirugía conservadora, la cual también ha venido desde hace muchos años cambiando el tipo de cirugía conservadora que hacemos, ¿no? Entonces, todo eso ha ido mejorando muchísimo. Las pacientes podemos hacer una cirugía conservadora que incluso mejore las condiciones estéticas de la mama. O sea, la paciente no solamente llegamos a hacer el control correcto oncológico del cáncer, sino que además la mama no, algunas veces queda prácticamente sin deformidades, o sea, una mama tal cual como la tenía, o inclusive podemos mejorar el aspecto de la mama, ¿no? Entonces, y con el mismo resultado oncológico que hacer una mastectomía. Por decir, ahora que estuve en Europa, pues en los entrenamientos sobre el cáncer la cirugía oncoplástica de la mama, pues decían los españoles, tanto en España como en Europa, las mastectomías, era muy raro hacer una mastectomía, o sea, era muy raro hacer una mastectomía ya. La gran mayoría de las pacientes, ya que son también detectadas oportunamente, se llegan a realizar cirugías así muy, muy puntuales, muy, muy conservadoras o inclusive que mejoran el aspecto estético en las pacientes. Esto es bien importante porque la paciente, pues el hecho de tener un cáncer ya es un diagnóstico muy, muy preocupante tanto para la paciente como para la familia, ¿no? Entonces, ellas al saber que se va a controlar bien su enfermedad, de la misma manera que si hubieran recibido un tratamiento radical o inclusive con menores consecuencias a largo plazo, ¿no? Hay ahorita vamos a hablar un poco de eso, de lo del linfedema, ¿no? Que es cuando a las pacientes se les hincha el brazo del lado operado. Entonces, se puede hacer una cirugía conservadora y se puede hacer biopsias de ganglio centinela para evitar disecciones radicales de la axila innecesarias, que antes, hace muchos años, casi todas las pacientes iban a mastectomía, iban a disecciones radicales de la axila, y pues los pacientes tenían consecuencias no nomás de impacto psicológico, sino eh, a nivel físico, con su extremidad inflamadas, muchos dolores por muchos Claro. años. Entonces, no solamente es el diagnóstico de cáncer de mama, sino evitar esas complicaciones. Y esto que tú tocaste el tema ahorita, pues es importante porque la importancia de irse a revisar las pacientes, de hacerse sus estudios de tamizaje, son las pacientes que si un día llegan a tener algo, lo tienen en una etapa muy, muy temprana, se puede hacer una cirugía en la cual les va muy, muy bien, tanto oncológicamente hablando y con disminución de muchos complicaciones por las cirugías oncológicas. No sé más si contesté o platiqué No, lo no, que no, sí la está, idea. no, 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 está formidable, ¿no? Precisamente uno de los puntos que más que quería tocar contigo era ¿no? La oportunidad de la cirugía oncoplástica, los resultados tanto funcionales y también curativos, ¿no? Curativos, que es lo más importante, funcionales, estéticos, psicológicos, sociales y también Sí. funcionales fuera del órgano, ¿no? De la mama. Ahorita que tocaste el tema del Ajá, linfedema, sí. que me acuerdo de haber visto las disecciones radicales, ¿no? De la axila. Y sí, también ver algunos pacientes con la secuela, ¿no? Del linfedema y que utilizaban Sí. mallas o todo el brazo ahí con el linfedema. Buenísimo, Master. ¿Qué más tienes por ahí preparado? Eh, bueno, pues, ¿Querías ¿qué algo más puedo más? Y si comentar no, yo creo que importante? una pregunta buenísima. Bueno, que yo creo que es buena, pero no sé tú qué sepas al respecto. Ajá. Con respecto a estudios prometedores en el tamizaje, ahí sí no sé qué haya, Master. Que no sea la mastectomía.
Dios, la vasectomía, perdón, la mastografía. ¿Qué hay? ¿Qué viene en camino? ¿Qué sabes con respecto a estudios de tamizaje que no sea el típico, ¿no? Hay a lo que mucha gente le tiene miedo, ¿no? Al dolor del estudio de la mastografía. ¿Qué hay de otros estudios que vengan en camino que se vean prometedores? Ok, los estudios, bueno, los principales o en lo que se está haciendo investigación, que todo esto entre ya a lo molecular, ¿no? Estudios a nivel molecular, o sea, es lo que se está ahorita, creo, haciendo fuera de lo que ya conocemos, ¿no? De estudios de tamizaje, los convencionales, ¿no? Hoy en día, lo que se sigue haciendo es lo que de ahorita platicamos, ¿no? La paciente que se revise su mastografía, su ultrasonido, herramientas de la elastografía, del Doppler, de la resonancia magnética, de la tomosíntesis y a lo mejor perfeccionando técnicas contrastadas, pero creo que hablando del futuro, el futuro va a ser molecular, o sea, va a ser estudiar moléculas, estudiar genes y de eso es lo que está ahorita corriendo los principales estudios. Hoy en día se sigue haciendo, o las recomendaciones es hacer de lo que ahorita platicamos, ¿no? Creo que lo más importante es la educación en las pacientes, la educación. Yo intento igual, siempre que van las pacientes, aunque no vayan a eso, a mi consultorio, y que hago su revisión mamaria y todo, y bueno, les explico siempre, siempre, siempre. Hay que hacer su autoexploración mamaria, 7 días después de la menstruación. Si tienen hijas mayores de 18 años hay que hacerlo. 25 años hay que acudir a su ginecólogo a su revisión. A partir de los 40 años su mastografía. Siempre a veces quedan muchas dudas. Oye, doctor, es que me dijeron que la mastografía no debemos hacerla tan seguido porque dicen que causa cáncer, que emite muchas radiaciones y que causa cáncer y que me dijeron que me la hiciera cada 2, 3 años y bueno, no, yo creo que es importante, yo siempre hablo con ellas y siempre pongo ejemplos porque uno dice, es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice esto, las guías dicen el otro, todo, ¿no? Pero yo creo que no nomás, eso sí no, siempre les explico, mire, yo he tenido pacientes, o sea, yo he tenido pacientes que se hacían la mastografía cada año y de repente un año no se le hicieron, no se le hicieron un año y al siguiente año ya tenían una lesión o al siguiente año se la fueron a hacer porque se tocaron un nódulo, no una bolita en la mama. Entonces, y ya ha tenido, no es una paciente, no son dos, entonces es por eso que la recomendación de hacerse su mastografía de manera anual es lo correcto, ¿no? Y yo creo que hay muchos mitos al respecto. La gente platica muchas cosas a veces sin conocer o sin saber, o inclusive pues pudiera haber hasta médicos que lo dijeran, pero realmente uno que está en el día a día viendo y viendo y viendo, te das cuenta que sí se tiene que hacer anual, ¿no? De manera anual, ¿no? Que más quisiera uno, no sé, que existieran otros métodos y que no tuvieran que pasar por eso de manera anual, pero existe el riesgo de que si no se lo hacen de un año a otro, puede haber una lesión o se lo van a ir a hacer cuando ya se tocan algo, ¿no? Y cuando ya se toca algo, pues es algo que mínimamente va a medir, ¿no? Cercano a los 2 centímetros, ¿no? Se supone que un clínico como nosotros lo pudiéramos detectar un poquito menos de los 2 centímetros, a lo mejor de 1 centímetro. Las pacientes se lo detectan de 2 centímetros en adelante el nódulo. Y los estudios de imagen lo van a detectar no palpable. No palpable. Claro. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Tanto Y hasta también yo creo para, que bueno, la sobrevida de las pacientes aumenta muchísimo en detecciones oportunas, en etapas tempranas. En las primeras 2 etapas, la detección, la sobrevida pues aumenta mucho y las formas de tratamiento podemos actuar de mucho mejor manera también. claro, sí, 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 como dices, siempre hay una oportunidad, ¿no? En cada paciente que te visita, aunque sea un tema que no sea el motivo de consulta, ¿no? Ahorita, como tú comentas, a veces van por un tema meramente genital, ¿no? Pero se aprovecha, ¿no? Para darle la Sí, claro. consejería en Ajá, es exactamente. cuestiones generales, ¿no? Al menos ginecológicas en general, o a lo que nos concierne, ¿no? Como rama. Sí, también Sí, siempre hay así una es, Mari. ventana
Sí, Siempre creo que aprovecho ahí 5 minutos es excelente eso. Sí. para hablar un poquito de prevención, ¿no? En todos los aspectos, aprovechas ahí esos minutos de consulta para Así, darle sí, la consejería de la vacunación, consejería de Papá Nicolau, consejería de es revisión correcto. primaria, o sea, aprovechas ahí para soltar un poquito de información, ¿no? Sí, creo que eso es muy importante, digo, hacerlo todos, pues, ¿verdad? O sea, yo lo hago, tú lo haces, está excelente. Eso es muy valioso porque a veces sucede, ¿no? Que la paciente va, no sé, porque le duele la pelvis o va a revisarse o a hacerse su papá Nicolau, ¿no? Y tú aprovechas, haces la exploración mamaria, platicas de la autoexploración mamaria, le dices cómo hacerlo, eh, qué pueda Claro. sentir, que no, o igual en familiares también, se tocan los temas así de realizarse la mastografía, quitarse los miedos sobre eso, ¿no? Igual, como dices, ¿no? De Papa Nicolau, colposcopía, vacunación, etcétera, ¿no? Sí, es importante. Y, y bueno, digo, este mes que es un mes dedicado a esta enfermedad que es muy importante, por eso pues quise empezar con eso, ¿no? De la incidencia en el mundo, en nuestro país, cómo aumentan los factores de riesgo, y eso es lo más importante que le queda a las personas. Buenísimo. No, pues muchas gracias, Lalo. Muchas gracias por No, gracias a compartir ti, aquí Mario, pues me es un gusto, estas mucho charlas, gusto siempre ¿no? platicar. Sí, no, el gusto siempre es mío. Siempre hemos platicado, ¿verdad? Sí, Sí, siempre hemos siempre nos hemos platicado. mantenido en contacto a pesar de los Sí, años, la distancia, y siempre es muy agradable, ¿no? Platicar contigo, saber de todo lo que te has desarrollado. Yo te admiro inmensamente cómo has llevado ahí tu gracias, Mario, carrera. igualmente, sí, Y igualmente mi y admiración, Mario. gracias, muchas gracias, Lalo. Pues gracias por regalarnos estos minutos, a ver si luego nos conectamos para hablar de otras cosas, de otros tipos de cánceres, ¿no? Perfecto. Ginecológicos. Sí, estaría excelente, sí, hacer sesiones, no sé, cada tanto tiempo, ajá, hablar sobre algún tema en especial, ¿no? Un cáncer diferente, a lo mejor. Ujú. Sí, creo que creo que a la gente le gustaría mucho y le interesaría, ¿no? Platicar, o igual a veces hay, no sé si hay la manera de que la gente pueda interactuar con nosotros y preguntar y platicar, eso Sí, también estaría seguramente. padre, Sí, ¿no? Sí, seguramente. salir de Sí, duda. sí, sí, sí. Pues seguramente por ahí van a salir algunas preguntas. Ahí luego podemos aprovechar para hacer unas mini cápsulas resolviendo las preguntas. Sí, Pues muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Ya te sí, dejo Mario. descansar. Gracias, sí, un placer, Mario, también. Muchas gracias también por la invitación y ojalá podamos seguir haciendo esto. Ajá. Sí, Sí, gracias. claro, sí, muchísimo gusto. Saludos. Vale, Saludos a la Mario. familia, Lalo. Gracias, sí, bye. Sí, hasta luego. Bye.